Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva clase, a esta nueva lección dentro del curso Cómo controlar nuestra ansiedad y nuestro estrés diario. Vamos a hablar hoy en este vídeo de los factores de riesgo de la ansiedad y el estrés. Vamos a nombrar uno por uno, voy a decir los más importantes, cuáles son los factores de riesgo que debemos de tener en cuenta y que debemos de considerar que son los causantes fundamentales de nuestra ansiedad y de nuestro estrés diario. Así que sin más vamos a comenzar, vamos a entrar de lleno en materia en esta nueva lección, espero que os guste, así que comenzamos. Los factores de riesgo pues son muchos dentro de lo que es la vida física, la vida diaria que todos llevamos, los problemas, los inconvenientes, las obligaciones, los imprevistos que surgen de manera inesperada. En definitiva, pues son situaciones, son experiencias, son malas gestiones de nuestras propias emociones, de nuestras reacciones, de cómo reaccionamos a lo que nos ocurre, a lo que ocurre en el exterior, pues la clave siempre se encuentra en nuestra propia reacción. Por eso lo más importante siempre es el autocontrol de uno mismo, más que los factores externos que muchas veces pues no tenemos nosotros el control y que acuden a nuestra vida pues sin esperarlo. Las relaciones personales, en el ámbito del trabajo, del día a día, los problemas que van viniendo, problemas de tipo económico, en definitiva cualquier problema, cualquier inconveniente o situación indeseada siempre suele ser un factor de riesgo para que acumulemos estrés y ansiedad en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de los factores más importantes, voy a nombrar uno por uno y os voy a especificar un poco, voy a hablar de cada uno de ellos para que los entendamos y para que aprendamos pues a gestionarlos de la mejor manera posible si acuden a nuestra vida. El primer factor de riesgo del que os quiero hablar es una situación traumática temporal. He empezado por el primero, quizás sea el más doloroso para los seres humanos cuando por desgracia ocurre pues en algún momento de nuestra vida, que todos deseamos que no ocurra, pero sí es cierto que una situación traumática puntual, como puede ser pues una muerte inesperada de un ser querido cercano, ¿vale? Y una muerte totalmente inesperada, ciertamente es un drama para cualquier persona que tiene que pasar por esta situación. Podemos hablar también de accidentes donde puede haber pues muertes o heridos de gravedad, una enfermedad grave de un ser querido o de nosotros mismos, pues son situaciones puntuales traumáticas que finalmente pues generan ansiedad y generan estrés de forma pues inevitable en el ser humano que las padece. Accidentes naturales de fuerza mayor, como por ejemplo un terremoto, como puede ser un tsunami o como pueda ser cualquier fuerza mayor de la naturaleza inesperada, pues sin duda va a generar un estrés postraumático que se llama, que finalmente pues es un momento de ansiedad, en un momento emocional muy fuerte que tenemos que vivir en una etapa puntual de nuestra vida y que a partir de ahí pues generamos un estrés postraumático. Podemos generar un pico muy alto de ansiedad en un momento dado debido a esta circunstancia inesperada, indeseada, y que nos puede hacer llevar pues a mantener un estado de ansiedad a partir de ahí a lo largo del tiempo, y que este sería uno de los factores de riesgo, pues que realmente ninguno estamos libres por desgracia, de que nos pueda suceder y que tenemos que afrontar y gestionar de la mejor manera posible pues una vez que ha ocurrido y a partir de ese momento. Ser testigos de violencia, de una escena de violencia, incluso de violencia física, de maltrato, una persona que es maltratada por otra persona, actos de terrorismo, todo esto son situaciones, como os digo, traumáticas, puntuales, que cuando llegan a la vida de determinadas personas pues generan un pico de ansiedad alto, de estrés, que es posible que nunca hubieran vivido hasta ese momento en su vida, que no conocieran incluso lo que es la ansiedad, y que a partir de ahí pues tengan que ir superando poco a poco pues ese estado de ansiedad a través de todas las técnicas pues que hoy en día tenemos y que estamos hablando en este mismo curso, para poder corregir esos momentos puntuales donde se han producido unos altibajos a nivel emocional lógicos por esa situación puntual traumática, pero que de nuevo debe devolver nuestro organismo, nuestro ser, a encontrar el equilibrio a través pues de las mejores técnicas de las que estamos hablando aquí. El siguiente factor de riesgo del que os quiero hablar es cuando llega a nuestra vida una preocupación excesiva,
¿vale? Por un acontecimiento grave, un acontecimiento que consideramos grave que ha ocurrido en nuestra vida. Un acontecimiento grave me refiero pues a la falta de trabajo, a problemas económicos importantes que nos estén preocupando porque lógicamente estamos pasando por esa mala racha, una enfermedad también, una enfermedad grave de un ser querido de nosotros mismos, también es una preocupación pues excesiva que por la gravedad del acontecimiento en sí pues vamos a prolongar esa preocupación y esa preocupación al final lo que nos va a provocar va a ser pues nuevamente estados de ansiedad, estados de estrés, de nerviosismo y de desequilibrio a nivel emocional. Una situación grave también se puede dar pues, en el propio puesto de trabajo. Estamos sufriendo pues, abusos a nivel laboral de forma grave por nuestros superiores o por compañeros. Esto se da mucho también, por desgracia, hoy en día y las personas pues, tienen que soportar pues, ese día a día que finalmente va mermando el estado emocional de las personas y acaba pues generando ansiedad, acaba generando estrés por esta preocupación excesiva que estamos teniendo ante un acontecimiento realmente importante que está ocurriendo en nuestra vida. Los conflictos personales también son acontecimientos graves cuando el conflicto es entre seres queridos cercanos, ¿vale? Seres que realmente hay un vínculo emocional pues muy importante, como son los familiares de primer grado, como son los padres, como es nuestra pareja, como son amigos pues, que consideramos muy importantes. Cuando ocurre cualquier conflicto personal con alguna de estos seres a los que nos ata un vínculo emocional importante y estos conflictos pues, se alargan en el tiempo, no se solucionan, pues se genera un pico de ansiedad también importante porque lógicamente estamos preocupados por esta situación que no acabamos de resolver y que finalmente se va acumulando ese estrés, esa ansiedad en nuestro cuerpo y este sería otro factor de riesgo junto con la situación traumática puntual, el primer factor del que hemos hablado en este vídeo. Este sería el segundo factor, la preocupación excesiva por un acontecimiento grave. Todos estos factores debemos de saber identificarlos cuando ocurran, si ocurren en nuestra vida, para entender que de ahí viene, esa es la fuente de nuestra ansiedad y que a partir de ahí toca corregir, toca mejorar, toca hacer ejercicios de relajación mental, volver a nuestra calma, volver a nuestro estado normal, equilibrio emocional y eso es un proceso que no se soluciona de un día para otro y que, como os digo, pues tenemos que tratar con las diferentes estrategias, métodos que estamos viendo aquí en este curso. El siguiente factor es la acumulación de estrés diario sin poner remedio. Va pasando el día a día, cada día pues tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades, tenemos tareas pendientes, tenemos que acudir a nuestros puestos de trabajo, tenemos responsabilidades familiares, posiblemente con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres. Al final pues son obligaciones que debemos de ir pues cubriendo. Es posible que en nuestro puesto de trabajo pues acumulemos mucho estrés porque tengamos muchas responsabilidades, muchas tareas pendientes, ¿vale? Todo este estrés diario que se va acumulando a lo largo de los días poco a poco, que casi no nos damos ni cuenta, de forma inconsciente vamos viviendo cada día sin prestar atención a ese estrés que está surgiendo, que aunque lo estemos llevando se está acumulando, ¿vale? Porque muchas veces es muy engañoso, parece que podemos mantener ese nivel de estrés, de obligaciones, de tareas, de todo en realidad, de la hora del colegio de los niños, de acudir a nuestro puesto, como os digo, de trabajo. Todo esto al final es una acumulación de estrés que finalmente pues lo que causa es ansiedad, es estrés y que debemos de identificar, darnos cuenta cuando vamos por encima de nuestras posibilidades físicas y mentales para reducir, para bajar, para simplificar nuestra vida, para hacer las tareas realmente importantes, las tareas que son imprescindibles, intentar eliminar pues tareas pues que realmente lo único que hacen es causarnos estrés, causarnos ansiedad y darnos cuenta hasta dónde podemos llegar, dónde está nuestra capacidad y no querer abarcar más de lo que podemos. Por eso siempre digo que es tan importante dedicarnos tiempo a nosotros mismos cada día, aunque sea un poco de tiempo, ¿vale? Un intervalo. Es importante cuidarnos, hacer lo que nos gusta, tener esos momentos de ocio imprescindibles que nos van a subir el estado de ánimo, que nos van a dar felicidad, que nos van a calmar dentro de ese estrés, de esas obligaciones. Si nos gusta hacer ejercicio, pues debemos de realizarlo cada día, nuestro ejercicio favorito, leer nuestro rato, ¿vale? El rato de lectura, nuestro libro favorito,
cualquier cosa que realmente nos guste hacer, no debemos dejarla de lado, debemos de dedicar tiempo, en definitiva, para nosotros mismos también, porque eso alivia mucho ese estrés que llevamos en el día a día, esas tareas y esas obligaciones. El siguiente factor del que os quiero hablar, factor de riesgo de acumulación de ansiedad y estrés, también se da en ciertas personalidades. Hay ciertas personas que por su propia personalidad, su propio carácter, deben de observarlo y de intentar mejorarlo, cambiarlo de alguna manera, modificarlo en definitiva, porque como os digo, hay personalidades tendentes a la perfección, hay gente demasiado perfeccionista, demasiado autocrítica con ellas mismas, demasiado autoexigentes en su vida diaria, en su vida personal, su vida profesional, y finalmente esto lo único que hace es provocar pues nuevamente picos de ansiedad, picos de estrés. Este es un factor de riesgo que se da en distintas personalidades, como os digo, y lo importante aquí sería pues identificar si nosotros pues tenemos ese perfil personal del que estamos hablando, si se da en nosotros mismos, pues para corregirlo, para comenzar a corregir ciertas cosas. Si somos demasiado perfeccionistas, es hora de no ser tan perfeccionistas, de no ser tan controladores de nuestra vida, de entender que no podemos tener todo controlado en nuestro día a día, que hay factores que escapan a nuestro control y que siempre va a ser así, que tenemos que fluir con ellos, tenemos que aceptar y tenemos que bailar con eso que se presenta cada día que no tenemos el control. Esto es muy importante, no ser tan autocríticos, tan autoexigentes en lo que estemos haciendo a nivel profesional, a nivel personal, en nuestra vida, en definitiva, porque finalmente las personas que se le dan demasiada seriedad a su vida, se toman la vida demasiado en serio, al final no son felices, al final no disfrutan y se pierde un poco el sentido de lo que es la vida en sí. El sentido de la vida, como siempre os digo, es disfrutarla, es hacer lo que te gusta, es tratar de divertirte. Ese es el verdadero significado, es hacer el bien, en definitiva, no hacer daño a nadie, intentar ir a por tus metas, a por tus sueños, sin hacer daño a nadie, intentar hacer lo que te gusta, intentar vivir la vida, en definitiva, que deseas vivir y no la que otras personas, otros seres humanos, otras terceras personas intentan que vivas o quieren que vivas. Otro factor de riesgo importante y que muchas personas pues no tienen en cuenta, no son conscientes, son los malos hábitos de vida. Los malos hábitos de vida en una persona son causantes de la gran mayoría de los estados de ansiedad y estrés hoy en día en la población. El ser humano debe de cuidarse, debe de cuidar su vida al máximo si tiene amor propio, si quiere vivir una vida plena, una vida satisfactoria, si realmente quiere disfrutar de esa energía, de esa vitalidad pues que tenemos cada día gracias pues a nuestra salud. Debemos de cuidarnos, hay que hacer ejercicio físico, siempre lo digo, tenemos que ser conscientes de nuestra alimentación, tenemos que cuidar nuestra mente, ¿vale? Tenemos que cuidar a nuestros seres queridos, nuestras relaciones personales. Todo esto es fundamental. Hay seres humanos que llevan malos hábitos de vida, que son personas sedentarias, ¿vale? Que no hacen ejercicio físico, que se alimentan de forma pésima, que comen todo tipo de alimentos perjudiciales para la salud, grasas malas, que comen hidratos de carbono simples, siempre están comiendo pues pizza, hamburguesas, todo este tipo de comida rápida, que nunca tienen en cuenta su alimentación y que finalmente pues generan ansiedad, generan estrés porque su salud está por los suelos, su salud está muy mal y finalmente ellos casi sin saber por qué ocurre esto, pero como os digo, los malos hábitos de vida, los hábitos que no son sanos, el beber alcohol, el fumar, el consumir cualquier tipo de droga, realmente lo único que va a hacer a tu sistema nervioso y a tu organismo en definitiva va a ser pues mermarlo y vas a generar sin duda pues ansiedad y estrés. Este va a ser un factor de riesgo que va a condicionar tu vida. Por lo tanto, los hábitos de vida saludables es lo mejor que puedes hacer para prevenir, para no tener ansiedad, para no tener estrés, para saber llevar mejor ese estrés, esas obligaciones que llevamos cada día, ¿vale? Saber canalizar mejor, poder canalizar nuestra energía, la energía que todos tenemos debe de salir por algún sitio, qué mejor que hacerlo a través del ejercicio físico, cuidarnos, motivarnos, comer bien, vernos bien físicamente, es importante
para subir el estado de ánimo, para subir el autoestima en definitiva, para gustarnos a nosotros mismos, para gustar a las demás personas. Esto finalmente hace que tu vida sea pues mucho mejor, sea de mayor calidad, y los hábitos de vida saludables siempre van a estar enfocados para mejorar nuestra ansiedad y nuestro estrés. Hoy en día se acude a cualquier especialista por temas de ansiedad, por temas de estrés. Lo primero que te va a decir, que te va a recomendar ya mucho más que las pastillas tradicionales de toda la vida, va a ser que hagas ejercicio físico, que te alimentes bien con ciertos alimentos. También sabemos que hay ciertos alimentos que benefician tu cerebro, tu mente, tu sistema nervioso. Os voy a hablar de ellos también en este curso. Voy a decir los mejores alimentos para tu mente, para reducir la ansiedad. Y como os digo, prohibido totalmente consumir cualquier tipo de droga, incluso el alcohol, el tabaco. Todo esto lo único que hace es perjudicar tu salud, mermar tu estilo de vida y finalmente que tengas una vida de peor calidad conforme pasen los años. Así que ten en cuenta que este es un factor de riesgo que no se considera demasiado no es consciente muchas personas de que este es un factor de riesgo que genera ansiedad y estrés, pero por supuesto que sí, los hábitos de vida saludables deben de ser obligatorios en tu vida para mejorar tu estado de ansiedad, tu estado de estrés. Y he dejado para el final el último factor de riesgo, ¿vale? El último es un poco polémico, por eso lo he dejado para el final, pero realmente hay que tenerlo en cuenta, es el factor hereditario. Es cierto que hay estudios que lo avalan, que ciertas personas también a nivel hereditario heredan pues factores, pero son propensos a la ansiedad, a la depresión, porque se ha estudiado pues que familiares cercanos en sangre pues han sufrido en el pasado pues episodios de ansiedad, de depresión, como os digo, en familiares de antepasados, y luego estas personas pues se considera que es un factor, puede ser un factor hereditario también el tener o ser tendente a una personalidad pues que tienda a la depresión, que tienda a la ansiedad. Es cierto que ocurre, yo he comprobado cómo familias, puedes ir viendo cómo a lo largo del tiempo pues ciertos familiares pues van pasando por ese mismo estado de depresión que a lo mejor pues sus padres o sus abuelos, incluso algunos hermanos también han sufrido. El factor hereditario está ahí, el factor genético existe, es así. Estamos predispuestos también a este tipo de enfermedades, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si es necesario hay que pues, hacer una investigación, saber pues, si en nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, familiares más cercanos, pues han pasado por episodios graves de ansiedad o depresión en algún momento de sus vidas. Es importante, como os digo, siempre conocer la fuente de nuestra ansiedad, conocer el porqué. La ansiedad siempre llega por un motivo, siempre aparece por algo, no aparece por arte de magia de la nada, siempre ocurre porque está sucediendo algo en nuestra vida, pues que nos está mermando la paz interior, ese bienestar interno, y la ansiedad finalmente es la respuesta física también de nuestro cuerpo, es la alarma para que pues cambiemos aquello que debemos de cambiar en nuestra vida. Este ha sido el vídeo de los factores de riesgo que causan ansiedad y estrés en nuestra vida diaria. Son los factores de riesgo más importantes a tener en cuenta. Creo que era necesario nombrarlos, hablar de ellos, que sepamos que son estos, que existen, que hay muchos más, pero que principalmente estos son los factores más importantes que debemos de considerar y debemos de saber si hemos pasado o estamos pasando por alguno de ellos en nuestra vida, para tratarlo, para tenerlo en cuenta y para comenzar a sanar de nuevo pues, nuestras emociones, nuestra mente, en definitiva, nuestra vida. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, continuamos con este curso, cómo controlar la ansiedad y el estrés diario, y continuamos, como os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.